El miedo no es un enemigo, es una señal. Te muestra el camino hacia tu crecimiento. Hola, hola, bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Suelta el Control. Hola, ¿cómo se encuentran? Aquí estamos con Joyce, Hola, Trainelo. muchas gracias. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema mega importante. ¿Qué nos traes Ay, para sí, hoy? para este nuevo capítulo de nuestro podcast traemos un tema muy bueno. Es un tema que a todos en algún momento de la vida nos ha sucedido. Hemos percibido eso, el miedo. Los tipos de miedos que existen y cómo vamos a empezar a manifestarlos y a arreglarlos como tal. Sí, exacto. El miedo es una emoción que en cierto momento nos protege, pero también nos paraliza, dependiendo de las circunstancias. Porque hay muchos tipos de miedo y como tú dijiste, vamos a clasificar los tipos de miedos que hay y ver cómo se manifiestan en nuestra vida cotidiana. O sea que Estén muy pendientes, este capítulo va a estar buenísimo, no olvides darle like y suscribirte. Ya nos vemos. ya nos vemos. Bueno, entonces vamos a clasificar los miedos. Epa, ¿Empiezas tú o empiezo yo? empieza tú, dale. Bueno, el miedo realista. Miedo realista. Yo creo que ese miedo es la base de todos los miedos. Bueno, sí, yo diría que sí. Es un miedo natural y saludable porque nos ayuda, nos protege y nos ayuda a sobrevivir. Es real y objetivo. Y claro, aparte de eso no hay que tenerle miedo a estos tipos de miedo porque nos ayudará Sí, a exacto. mejorarlos y a estar cada día mejor para afrontarlos. Sí, el miedo realista es bueno porque nos ayuda a alertar y a cuidarnos. Por ejemplo, cuando un perro nos ladra agresivo y todo eso, uno de una vez, reacciona y, me va a morder, entonces uno reacciona. Entonces, ahí es un miedo realista. No, aparte del miedo es como una sensación de peligro que el cerebro siempre te va a asociar y pues te va a generar una sensación. Claro, por lo menos también una serpiente venenosa. Usted ve ahí una cascabel, esa la que suena y todo, y usted nomás cuando escucha eso, usted Claro, no, una yo veo alerta. una cascabel encima mío, primero que todo empiezo a gritar, segundo, me empiezo como a asegurar de que esté en un entorno donde no vaya a hacerle daño ni a mí ni a otras personas, Eso es un miedo realista. porque son prácticamente el miedo que puedas sentir no solo por ti mismo, sino también el de otras personas al que esté contigo, Sí, entonces, por lo menos el miedo a asomarse a un balcón a una altura también pues es un sí. miedo a las alturas, ¿no? Pero también es el miedo a no estar segura la reja, no estar entonces uno como que, ay, temeroso. Entonces un miedo realista, una altura, un balcón alto. Sí, aparte de eso, pues le genera no solo miedo, sino el subderivado de otra emoción que es como el vértigo. Que Exacto, tú, esa que esa también sensación de tú esa estarte sensación. asomando así por encimita y mirar hacia abajo y decir, uy, jue madre. Es un miedo realista, Uy, ese exacto. miedo O realista. un miedo cuando uno va por ahí de noche en una calle oscura y uno siente que alguien lo está mirando, lo está Claro. siguiendo. Eso Más que todo en es los una, barrios a donde vivimos nosotros, el gueto, como tal, ahí es donde uno se da cuenta que es a una veces sensación. esas sensaciones más que todo lo sufren son a veces las chicas que están, digamos, llegando tarde a trabajar y que les dan ese miedo, porque pues un hombre como tal sí también siente miedo de que de pronto vaya a llegar y lo vayan a atracar, pero Sí, sienten más miedo a claro. las mujeres, pienso Es yo. como el cuerpo cuando se prepara para cuando lo van a atacar, como te dice, entonces para defenderse, para actuar, para estar alerta. Sí, ahí es donde uno tiene que como empezar a mejorar los reflejos y tener una buena calma, porque yo he sentido que a veces las personas como que sienten el miedo de las otras personas, tú puedes sentir el miedo, y más cuando es realista, entonces, El miedo realista, ¿sabe qué, Tainelo? Nuestros antepasados manifestaron mucho el miedo realista, porque a raíz del miedo realista ellos se defendían de catástrofes, de las guerras, de los depredadores. Ellos miedo realista y veían y, viene un tigre, un león, un oso, bueno, independiente del lugar. Entonces, ese es un miedo realista, muy bueno. es muy bueno para Es, debatirlo. Díganos en los comentarios qué piensan sobre los miedos realistas. Bueno, es mi turno. Esta vez vamos a hablar sobre los miedos irracionales. oh, qué bien. ¿Tú qué opinas sobre los miedos irracionales? Pues son desproporcionados, exagerados y muestran miedo sin fundamento, donde no es real. Sí, por ejemplo, digamos miedo a la oscuridad. Exacto. O Las digamos, personas piensan que hay un peligro donde no lo hay y se limitan. Ojo porque esto también puede llevar a una ansiedad. sí, claro. No solo ansiedad, sino digamos el miedo de como digamos no hacer las cosas
A limitarlas. Porque cree que no a tal fiesta porque me va a pasar algo. A limitarse No voy de a ir a ciertas tal barrio actividades. porque me van a robar. No voy a Exacto. ir a hacerme esto porque me voy a ver feo. No, mejor crecer el pelo porque entonces... O me subo a un ascensor moderno pensando que se va a caer donde el riesgo es mínimo. Sí, tú que te quedaste encerrada en un ascensor. Pero a mí no me dio ansiedad ni me dio miedo porque, Pero si me estaba llamando, sáqueme de aquí. bueno, sí. Ese es otro tipo de miedo. Sí, Pero fue bueno, complicado. ese es un tipo, está muy bueno, el miedo Irracional. irracional. Sí, yo Porque sí opino. se exagera mucho, es un miedo exagerado donde realmente no existe, está sin fundamento. Bueno, lo que pasa es que eso le crea a uno a las personas, como uno lo puede decir fácilmente como que, bueno, sí, es estúpido quizás Sí. el miedo irracional, pero ya la gente irlo afrontando, digamos, en mi caso, yo que, digamos, le tengo miedo a los incendios, entonces que no voy a ciertos lugares donde hace mucho calor, porque o no fumo cerca de lugares donde hay muchas cosas que pueda incendiar, o veo cosas así con mucho fuego y trato como de alejarme o no acercarme mucho porque siento que me van a quemar. A pesar Bueno, de que sí, no vaya a ser así, sí. eso sucede por el miedo irracional. Muy bueno. Pendientes. Pendientes. Díganos de qué significa el miedo irracional para ustedes. Bueno, Trainelo, continuamos con el nuevo miedo. El mío se llama miedo social. ¿Cómo la ves? Uy, sí, ese nos pasa mucho a los adultos y adolescentes. Es uno de los más comunes en nuestra vida moderna, la actual. Es un miedo que tenemos a que nos observen, a que nos juzguen y nos critiquen. Le pasa mucho a los adolescentes cuando quieren ser aprobados en un grupo. Entonces, ese es un miedo social, un miedo a ser aceptado. Sí, eso pasa mucho en las universidades o en los colegios, que los niños se cohíben o se cohíben los adolescentes en querer ser lo que son por el miedo a ser juzgados de alguna otra manera por su condición física, mental o por su condición económica también. Porque en algunos momentos, digamos, no van a ciertos restaurantes o no van a otros lugares porque no tienen el modo o porque sienten que van a ser rechazados por no encajar socialmente con ese tipo de Bueno, pensamientos sí, eso o puede ese ser. tipo de culturas. Sí, eso es. Mire que cuando estos miedos son muy frecuentes, son muy presentes en las personas, también es malo. Porque hace que la persona también cometa problemas de ansiedad, problemas de estabilidad emocional, afectan y limitan los trabajos cotidianos, si es en el trabajo, si es en el estudio, si es social, normal, todo, lo limita. Claro, digamos que tú quieras salir con cierta persona y que esa persona no te ayude a ti a confrontar esos miedos, sino que te los ayude a impulsártelos más, eso te va a cohibir y vas a sentir de que estás como retraído o que no vas a querer hacer las cosas Sí, por es ese que, mismo miedo. sí, es que el miedo social, y el miedo social no es tanto físico, sino el miedo al rechazo, a la crítica, a la vergüenza. Entonces, eso es lo que afecta a las personas. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, miedo a hablar en público, miedo a entrar a un restaurante solo, miedo a entrar a una iglesia, bueno, a cualquier sitio solo, temeroso Por de ejemplo, les todo. digo caso que yo, digamos, estoy saliendo con alguien y esa persona me dice, no, ven acá que estoy saliendo con ciertas personas, estoy con unos amigos, unas amigas, y es en una discoteca de pronto muy reconocida. Y yo, el miedo a mí a veces es como, digamos, de entrar a buscarlos Sí. y que de pronto me vean como todo parchado, como que no, ese man que... Eso es un Y miedo, de un momento a eso es un otro... miedo social. No, eso lo he afrontado a medida de que pues he impulsado y me he motivado a querer no pensar cómo es que me veo o cómo es que me van a ver en cierta situación, entonces prefiero más Claro, bien saltar ese es vacío. que el miedo social es conectado con la autoestima. Entre más seguro te sientes, menos afectado eres. El problema es encontrar esa seguridad, entonces ¿cuál fue mi propósito de encontrar esa seguridad? Como digamos, más bien el propósito de querer lograr lo que siempre quiero. Bueno, sí. A veces no siempre lo hago porque indirectamente eso me desmotiva mucho. Bueno, Pero, eso es bueno. Superarlo implica practicarlo, aceptar los errores, por ejemplo, porque ese miedo social que queda también, digamos, tras una ruptura amorosa. sí es. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues sí, porque queda uno muy frágil y si la ruptura amorosa fue tóxica, bien fuerte,
queda uno con miedo a volverse a enamorar, volver a conseguir otra pareja, salir, a veces comunicarse normalmente, nuevamente, socialmente, salir así sea a un supermercado, entonces coge como con esos temores. Sí, porque digamos, si es de ese tipo de personas o de tipo de relaciones que te cohíben algunas cosas, digamos, algunas salidas, algunas personas, algunos lugares, eso le va generando esa ansiedad que tú dices y le va creando socialmente un problema psicológico. Pero déjame decirte, Trainelo, la soledad también es muy buena. Ok. Bienvenido al divorcio. Así es, empoderadas como deben ser. Si tienen algún miedo similar a eso, ya saben, coméntenos ahí en los comentarios. Bueno, Trainelo, dime ahora cuál es el tuyo. Bueno, el mío son las fobias. Uy, ¿Tú le tienes fobia a algo? a estar encerrada. ¿Estar encerrada? Pero en un espacio reducido. Por Sí. ejemplo, hace poco me tomaron unas resonancias y en el momento que me la fueron a hacer, ay, no, yo puedo. Y cuando me estaban entrando a la cápsula, entré en pánico y me tocaron que sedar para poderme tomar el Sí, yo me acuerdo examen. ese día saliste así toda Pálida, afligida, verde. pálida, verde, todos los colores Me posibles. dio ataque de pánico porque los sitios así como tan cerrados, pero me subo a un ascensor y no me da pánico, no me da fobia, no le tengo fobia a los ascensores, pero sí a estar encerrada así en un espacio muy reducido. Sí, la claustrofobia. Es fuerte esa. La claustrofobia. A mí lo que me ha dado duro de fobia es como digamos algunos animales que pueda encontrarse uno en la calle, digamos culebras. Bueno, los ratones son Claro. tolerables. Sí, eso Por ejemplo, son- a las mujeres los que son animales diminutos como las cucarachas, las ratas, los ratones, Insectos. todos esos las pone a gritar a todas los de una vez. rastreadores, los roedores. Sí, eso. A mí la fobia que tengo es, que la quedarme fobia sin dinero. Es que uy, Quedarme sin dinero, eso es mi duro, fobia. es ¿Quién muy no? real. Es Ve que la cuenta y uno como que... las fobias son miedos irracionales fuertes, sin objetivo, sin razón. Sí, y son desproporcionales o muy intensos. Muy intensos, sí, y persistentes dependiendo del objeto, animal, situación, como el caso mío, estar en un sitio muy reducido. Por ejemplo, cerrado, también las caso tuyo. actividades que a alguno le da fobia, digamos, ir a algunos lugares, que no, a mí no me gusta ir a la naturaleza porque me encuentro con tantos bichos, que Sí. no, a mí no me gusta ir a la playa porque me voy a ahogar, que no, a mí no me gusta ir a la montaña o a la nieve porque me va a congelar, entonces es como lo mismo a algo, a lo irracional, Sí, va combinado con un poco, con las fobias son también. miedos que se activan automáticamente sabiendo de que no existen, no son reales. O que Entonces, sí son reales en el realista lo que hablamos porque son cosas que tú ves y que indirectamente te van a causar pues, desagrado. sí, pero no es mal para mí porque pues a ver, estar encerrada me produce pánico. A mí, por mi mente se me bloquea y quedo Sí, el cerebro busca paniqueada. como una sensación de escape, de salirse de esa sensación que está generando como esa instrucción de no sentirse uno cómodo, tranquilo. Bueno, sí, es terrible también. Me Por parece ejemplo, terrible. digamos las personas que ya utilizan la fobia como para poder agredir a otras personas como los que son los homofóbicos. ¿Sí me Bueno, entiendes? sí, eso Ese es un tipo de tema- personas de es los, un los que tema son ya más es más social, complicado. más interno también que lo que va con las fobias sociales o los miedos sociales, porque digamos algunas personas, no, yo no voy por a esos bares donde pues son de distintos géneros, o yo no voy a tantos lugares porque Sí. van a ver ese tipo de personas, entonces como que esas fobias también va asociándose con estos tres tipos de miedos que hemos hablado. Sí, estamos hablando de las fobias, la animal, la de alguna actividad o Sí, la de algún es, objeto. es debatible las Como fobias. el ¿Ustedes qué tuyo. opinan? El ¿Ustedes qué tuyo- opinan el ahí? tuyo está muy bueno, la fobia a no tener dinero, excelente. No, Bueno, ¿cuál cuéntenos, excelente? No. ¿qué Cuéntenos opinan? ustedes ¿Qué ahí opinan? apenas qué ¿Qué opinan sobre opinan? las fobias. Bueno. ¿Cuál es tu tipo de miedo, Joyce? Bueno, el miedo existencial Las dudas existenciales. es muy profundo Las y crisis. nos conecta con muchas preguntas de la vida. ¿Cómo cuáles preguntas? ¿Por qué existo? ¿Me voy a morir? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí, las personas comienzan a sentirse que se sienten como debilitadas en la línea de la vida. Entonces, ay, pero ¿por qué estoy aquí? Eso sucede mucho es cuando comienzan los cambios. En las crisis, en las pérdidas, comienza uno con ese miedo existencial a que ¿Qué será de mí? me ¿O voy qué a voy a quedar hacer de sola. mí? Por ejemplo, en una pérdida, por decir algo, el padre, me quedé sola.
¿qué va a hacer de mi vida? Me voy a morir, ya no quiero estar aquí. Entonces comienzan como esos miedos profundos y comienza a atacar la conciencia propia. Y a la final también es bueno porque lo ayuda a uno a hacerse un autoanálisis y decir, bueno, ¿por qué un miedo existencial? ¿Por qué miedo a quedarme sola o miedo a morirme? Tiene que dejar uno todos esos miedos porque es que esas son las leyes de la vida. Sí. Comprenderlo así como tú lo dices con ese optimismo es bueno, pero es que a veces yo creo que las dudas existenciales aparecen cuando uno siempre está como de baja nota, siempre. Que como que uno está tratando de lograr los objetivos, las metas y ve que no lo está alcanzando o que llegan esos obstáculos y no lo dejan a uno avanzar. En mi caso, mis dudas existenciales que me han dado, digamos, es qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de Muchos mí, jóvenes les qué va a pasa hacer eso. Trainelo, en qué se va a enfocar Trainelo, qué va a hacer para sacar a mi familia adelante, cuáles son, Bueno, hay muchos entonces, jóvenes que tienen esos miedos, el miedo existencial, el miedo a no dejar huella en este mundo, a no dejar nada para este mundo. Entonces son miedos muy profundos que afectan y dan ansiedad. y más que todo es cuando digamos tú ves que está pasando el tiempo y no está pasando nada. Entonces el miedo al estancamiento también va como ligado a ese existencialismo de en el momento de estar uno queriendo lograr las cosas y que no se den. Sí. El miedo existencial es duro, porque si los dejamos crecer, ese miedo nos paraliza, nos Sí. puede llegar a un punto en que nos deja solos. Pues solo siempre estamos, ¿no? Desde que llegamos hasta cuando nos vamos. Solo que como nosotros nos volvemos socialmente amorosos, tanto con la familia, las personas con quien uno está, entonces todo va conectado con Bueno, las emociones. pero cuando también nos da ese miedo existencial, también eso ayuda para que aprendamos a cogerle más valor a la vida. Sí. Que es importante, porque, ay, me voy a morir, que porque es que no, hay que cogerle valor a las cosas, Sí, a la dejar vida, ese y pesimismo. seguir para adelante. ¿Cómo la Dejar vio? ese pesimismo a un lado. ¿Cómo la vio? Bien, en realidad buenísimo. Díganos ustedes qué opinan acerca sobre las dudas existenciales o los miedos existenciales ahí en los comentarios. Bueno, Trainelo, esa cuestión de los miedos es dura. Sí, está bueno, ¿para qué? Sinceramente, de lo que hemos hablado, me han tocado varios. Sí, Y los he vivido y los he llevado fuertemente arraigados a mí. Pero sigamos, ¿el tuyo cuál es? bueno, los míos son los miedos aprendidos. Uy, esos miedos aprendidos no nacemos con ellos. Sí. Eso nos llegan ahí por imitación, por muchas cosas. Sí, esos miedos aprendidos son cuando, digamos, tú ves a alguien que tiene un miedo y lo copias o en debido caso algunos padres se lo dan a sus hijos o esos padres han recibido esos miedos a medida de sus generaciones O atrás. sea que Trainelo son heredados. Sí, también pueden ser heredados. Bueno, Por ejemplo, pues sí. digamos el papá que le tiene miedo a que su hijo salga tarde, porque cuando estaba más joven, él salía muy tarde y lo robaban, lo apuñaleaban. Ay, lo que bueno, sea. Trainelo, pero menos mal, gracias a Dios, como a mí me han pasado varios casos con los miedos, este no es el tuyo, porque tú no tienes miedo a salir. Ah, no, a mí me gusta estar en la calle. Yo tengo miedo de llegar a la casa. Qué bueno, pero ese es otro miedo, ¿no? Sí, claro. Este miedo sí me parece mejor, ya no es tan complicado como los otros que hemos hablado, Sí, que claro. eso de la claustrofobia sí me pega duro Bueno, también. y el tema aprendido, el miedo aprendido, pienso yo que algunas veces los padres no saben cómo medirlo con los niños por ser tan sobreprotectores. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, eso pasa, porque, ay, mire, miedo, miedo. El niño crece que la señora, ay, miedo, no cruce solo la calle. Entonces llega grande y tiene que decirle a una persona que le ayude a cruzar la calle o algo, porque son tan arraigados, aferrados, que limitan también. Todos los miedos limitan, y eso me he dado cuenta, todos los miedos limitan. Y este también puede limitar, si se deja crecer tanto ese miedo tan aprendido. Claro. Bueno, continuando acá con el suelta el control, ¿cuál es la siguiente? Bueno, Trainelo, miedos anticipados. Sí. Digamos el miedo anticipado de quererse montar a algo porque cree que le va a dar peligro montarse a eso. Digamos Sí, un puede ser. avión, un carro, un barco. Bueno, son los miedos más comunes que hay. Y muchas personas lo conectan con la ansiedad. Sí. La ansiedad, ¿no? Se sabe que la ansiedad es para todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se proyecta hacia un futuro que todavía no existe.
Entonces comienzan a asociar todos esos miedos anticipados, es eso, asociar todo eso, por eso es que produce la ansiedad. Ay, si me monto en un avión, ay, se va a caer el avión. Y nos ha montado en el avión y es uno de los transportes más seguros que hay. Yo creo que es bueno y malo a la vez este miedo anticipado, porque estar anticipado a las situaciones es bueno porque las previene. Porque uno puede creer, de pronto ya está muy psicoseado Sí. de que uno cree que siempre va a pasar eso, pero a veces es bueno tener como ese indicio o la intuición o esa percepción que le va a uno diciendo, oiga, no, puede que pase tal cosa por tal y tal motivo. A veces es bueno escucharla, pero no siempre, porque es que a veces el ser humano o las personas tienden a limitar o como a exagerar la situación, y a veces eso puede empeorarla. Bueno, sí. El miedo anticipado son las personas que se adelantan a los acontecimientos y en su imaginación se meten pensamientos casi siempre, siempre son negativos. Sí. Ay, eso se va a caer, si me voy a ese árbol, si me voy en este barco, se va a hundir, se me aparecen tiburones, se me aparece todo, bueno. Entonces, adelantan a los acontecimientos cuando todavía no ha pasado, porque eso es un futuro y no ha pasado. Eso nadie sabe el futuro, que uno se prepara para un futuro, pero realmente no sabemos que tenemos el presente y el pasado. Entonces, para eso, ¿tú qué crees que sea bueno ante estos miedos anticipados, entre lo bueno y lo Bueno, malo? la clave es traer la mente al presente. Tener, como dice a mi madre, los pies sobre la tierra. Sí. Eso de estar uno, ay, ¿qué va a pasar? ¿Por qué pasó esto? ¿Y si pasa esto? Y si, interrogación. ¿Y si me caigo? ¿Y si subo allá? ¿Y si no? Entonces, eso también es una forma negativa de ver la vida. Lo cotidiano, cuando uno está en esos miedos, lo cotidiano comienza a funcionar mal. Es lo que pienso yo. Claro, y esas personas que tienen ese miedo anticipado en realidad no terminan haciendo nada, porque se empiezan a limitar tanto y a crearse esas preguntas que tú mismo dices, que al Claro, último quedan en un círculo redundante de pensamientos en donde se terminan estancando y no hacen nada. claro, tranquilo, porque cuando este miedo es tan marcado, se produce ansiedad, la persona hasta se paraliza. Es como la fobia, se paraliza cuando una araña, eso pasa lo mismo. Entonces los miedos acondicionados son esos, que la persona se proyecta hacia el futuro y ya tiene un miedo. ¿Y qué has pensado sobre ese miedo anticipado, pero ante los papás que son sobreprotectores? El miedo anticipado sobre los papás que son protectores. Porque por lo regular los papás sobreprotectores siempre están Siempre están hacia un futuro. Ay, pensando el no, niño, no lo dejo qué es salir eso. solo porque de pronto se cae algo, de pronto no hay que. No, porque es que uno tiene que aprender a dejar a que cada individuo tenga su propia vida, su propio experimento. Y uno aprende es en el cuerito propio. Me parece perfecto Es eso. lo que pienso yo. Es lo que pienso yo también. Bueno, Trainelo, después de tantos miedos, ¿cuál es el último tuyo? Bueno, ese último mío es el miedo condicionado. Uy, ese miedo es también duro, porque es un miedo que está asociado como a cosas traumáticas, lo que uno le suceda, como lo que lo marca a uno en la vida. Sí, como digamos ese miedo de volverse a romper un brazo. Exacto, Porque sí. como ya sintió la sensación de haberse roto el brazo, el dolor, la situación, la desesperación de estarse uno ahí enyesado durante un buen tiempo, ya uno trata de ser como más cuidadoso a la hora de generar otra actividad. Si uno de pronto fue jugando fútbol o se tropezó, Es que es un miedo son... asociado a una experiencia, lo que te dije, Sí, traumática, conflictiva, bueno, X, pero es ligado a una experiencia. sí. Casi siempre. Por ejemplo, una persona que cuando pequeño lo mordió un perro, entonces llega adulto a su adolescencia, a la edad que sea, y entonces no quiere tener perrito porque viene con ese miedo. Que tuvo un accidente automovilístico o de moto, entonces cada vez que se sube a un vehículo, llámese carro o moto, entonces comienza a sudar, a tener temor, miedo, porque viene con ese miedo acondicionado de eso que sucedió. Y son muchos los casos que suceden sobre ese miedo acondicionado
que también es muy frecuente en la vida cotidiana. Diariamente tenemos miedos acondicionados. ¿Qué crees? Sí, yo creo que es muy importante saberlos debatir, identificarlos Sí. y no dejarlos que los abrumen, porque como existen constantemente y están ahí a la defensiva de como los aprendidos mediante las fobias o todo lo que hemos hablado anteriormente, pienso yo Sí. que a veces no es bueno dejarse sugestionar de esos tipos de pensamientos de otras personas que uno quiere o de uno mismo, porque a veces uno quiere tener la razón pero no siempre la tiene. Y ahí es donde está el dilema emocional en querer no hacer las cosas porque uno piensa que se está condicionando. Bueno, Traimelo, terminamos nuestros miedos Exacto. y les quiero decir que los miedos son unas cosas, una emoción natural y que no debemos sentir temor ni vergüenza por sentirlos. Exacto, ser más humanos y empáticos a la hora de expresar estos miedos o entendérselos de otras personas. Sí, la diferencia está en cómo los enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Su presencia es muy importante para nosotros. Con mucho gusto hacemos estos podcasts. Espero que se sientan identificados con nosotros, como también nosotros. Déjeme decirle, personalmente me identifiqué con muchos. Sí, esta elaboración de ese podcast es para eso, para podernos encontrar con nuestras propias realidades y acá en Suelta el Control estamos motivados en querer ayudarles a que afronten todas estas realidades. Muchas gracias por estar con nosotros y nos encontraremos en nuestro próximo podcast. No queda decir más que muchas gracias No olviden suscribirse. y darle like.